En medio del siglo XIV, una de las epidemias más mortales en la historia humana azotó Europa. Acabó con millones de personas en solo unos años, quizás más del 60% de la población. Y afectó a todos, desde el campesino hasta el rey, del agricultor al papa. Nadie estaba a salvo. Ahora sabemos que la enfermedad se estaba propagando por todo el continente por la bacteria Yersinia pestis, principalmente propagada por roedores infestados de pulgas y por la transmisión aérea de la peste neumónica. Pero en los días profundos y oscuros de la peste negra, incluso aquellos con conocimientos médicos no tenían concepto de la teoría de los gérmenes y no tenían idea de qué había causado la peste o cómo curarla. Así que viajemos atrás en el tiempo y echemos un vistazo a las formas en que la Edad Media buscaba desesperadamente formas de sobrevivir. Algunas de las curas fueron inesperadamente efectivas, mientras que otras fueron desaconsejadas, desesperadas e incluso completamente extrañas. Entonces, ¿crees que lo sabes todo sobre caballeros, castillos y reyes? Bueno, aférrate a tu cota de malla porque vamos a iniciar un canal de historia todo sobre el Imperio Romano. Ahora sé lo que estás pensando. Espera, Imperio Romano, ¿no es eso antes de mis leyendas medievales favoritas? Bueno, sí, pero quédate conmigo. Roma es donde todo comenzó. Desde la caída del poderoso imperio hasta el surgimiento de tus caballeros medievales, es una historia que está toda conectada. Así que si estás listo para aprender sobre este increíble periodo de tiempo, únete a la fiesta de la toga en nuestro nuevo canal, El Imperio Romano. Va a valer totalmente la pena el desvío en tu viaje histórico, así que dejaré un enlace a él en la descripción a continuación. Y ahora para el video de hoy, bienvenido a la locura medieval. Desvanecer a negro. Para la persona promedio, la vida durante la Edad Media fue cruel y corta. Los peores años llegaron entre 1347 y 1351, resultando en decenas de millones de muertes. Tampoco fue una muerte pacífica. El poeta italiano Giovanni Boccaccio, quien vivía en Florencia en ese momento, escribió sobre los horrores de la enfermedad en el Decamerón, diciendo, cito, «Aquí, tanto en hombres como en mujeres, se manifestó primero por la aparición de un bubón en la ingle o la axila, a veces tan grande como una manzana ordinaria, a veces del tamaño de un huevo, algunos más, algunos menos, y la gente los llamaba bubones o forúnculos». Desde estas dos partes del cuerpo, el mortal bubón comenzó a dividirse y a propagarse en todas o cualquier dirección. Después de eso, la forma de la enfermedad comenzó a cambiar y comenzaron a aparecer manchas negras o de color ceniza, a menudo en el brazo o el muslo o en otro lugar, a veces pocas, grandes en tamaño, a veces muchas y pequeñas. Y así como el bubón era una señal segura de la muerte inminente, también lo eran estas marcas en cualquiera en quien aparecieran. Y por supuesto, la enfermedad golpeaba indiscriminadamente y sin ninguna advertencia, a menudo matando al paciente en solo 24 horas. La idea de aislar a los infectados no era precisamente nueva. Los leprosos habían sido puestos en cuarentena durante cientos de años, y en Europa se documentaron las primeras leproserías tan temprano como en el año 460 en el suroeste de Francia. Pero ahora los infectados estaban confinados en sus propias casas. En el exterior, un letrero pintado o un pedazo de tela marcaban la presencia de la enfermedad que habitaba dentro. No saber que la enfermedad se transmitía a través de las picaduras de pulgas, gotas en el aire y bienes contaminados significaba que la peste prosperaba en áreas densamente pobladas, generalmente las ciudades interiores habitadas predominantemente por los pobres. Por lo tanto, una de las formas más simples de evitar la peste era salir de la ciudad. Eran principalmente los ricos quienes podían escapar completamente al campo, donde había menos posibilidades de encontrarse con una persona o rata infectada. Era una estrategia útil, pero con la peste negra no había garantías y algunos brotes ocurrieron incluso en aldeas remotas. Espléndido aislamiento. En el extranjero se tomaron más precauciones. En 1347, casi un año antes de que la peste llegara a Inglaterra, los puertos italianos estaban rechazando barcos. En la primavera de 1348, Venecia se convirtió en la primera ciudad en cerrar formalmente los puertos. Aquellos que fueron admitidos fueron sometidos a 30 días de aislamiento, que luego se elevó a 40 días, un periodo de tiempo probablemente elegido debido a su vínculo con eventos bíblicos. Esto llevó al término cuarentena, ya que los barcos tenían que permanecer en medio de la laguna veneciana y esperar. Se establecieron cementerios lejos del centro urbano. Durante un brote posterior, se creó una isla de cuarentena en Lazzaretto Vecchio.
En 2007, las excavaciones descubrieron más de 1.500 esqueletos allí, supuestamente todas víctimas de la peste. Se piensa que miles más yacen bajo la tierra. Milán, sin el lujo de ninguna isla remota, ejecutó una forma de control cruel pero efectiva. Una vez que un hogar mostraba cualquier signo de la enfermedad, las autoridades daban órdenes de cerrar la casa, confinando tanto a los enfermos como a cualquier otro miembro sano en su interior. Sacrificar a unos pocos para salvar a muchos puede sonar como un acto brutal, pero funcionó. La tasa de mortalidad en Milán fue considerablemente más baja que en otras ciudades italianas. Ante su propia muerte inminente, muchas personas abandonaron a sus seres queridos enfermos de todos modos. Había tantos cuerpos que los entierros decentes se volvieron imposibles. Solo tocar a una víctima de la peste era una empresa peligrosa. Las fosas comunes se convirtieron en la norma y las calles estaban llenas de cadáveres podridos e hinchados. A menudo eran los criminales a quienes se les daba el trabajo de eliminar a los muertos, y muchos sucumbieron a la enfermedad ellos mismos. Debido a que la creencia en el cristianismo era tan fuerte en toda la Europa medieval, rara vez se quemaban cuerpos debido al simbolismo del entierro y la creencia en la resurrección. Curiosamente, quemar los cuerpos habría sido mucho más efectivo para detener la propagación de la peste negra. Dubrovnik, en la actual Croacia, era solo una pequeña ciudad, y al igual que Venecia, los líderes de lo que entonces era la República de Ragusa decidieron obligar a todos los visitantes a esperar durante 40 días en una de las muchas islas desiertas de la costa. Sin embargo, en el siglo XVII construyeron lazaretos fuera de las murallas de la ciudad. En esas primeras celdas de cuarentena de piedra impuestas por el Estado en lo alto de los acantilados, los visitantes tenían una hermosa vista del hermoso mar Adriático, pero las consecuencias de romper la cuarentena no eran tan hermosas. No había multas. En cambio, a las personas se les torturaba o se les cortaba la nariz o las orejas. Los guardias evitaban el contacto físico con los detenidos utilizando largos postes, y el dinero que se intercambiaba se dejaba caer en un agujero tallado en el escritorio de un cajero para evitar cualquier contacto. Mucho más brutal que el pago sin contacto al que estás acostumbrado hoy en día. No hay cura. En cuanto a los remedios para la peste negra, había numerosas curas circulando en ese momento. Por supuesto, sabemos que ninguno de ellos realmente funcionó, aunque la ciencia detrás de algunos de ellos era realmente sólida. Algunas personas contrajeron la peste y sobrevivieron, otras nunca la contrajeron y es probable que tuvieran una inmunidad natural al patógeno. Aquellos en buen estado de salud tenían una mejor oportunidad de esquivar la infección. Cualquiera con un sistema inmunológico débil, los ancianos y los muy jóvenes no tenían muchas posibilidades. Tener acceso a alimentos frescos y agua limpia daba a las personas una mejor oportunidad de sobrevivir. El vinagre se usaba como prevención en lugar de cura y se les decía a las personas que se frotaran el cuerpo con el líquido antes de acercarse a los enfermos o muertos. Mezclado con hierbas, especias y ajo, una mezcla se llamaba vinagre de los 4 ladrones porque se decía que 4 ladrones lo usaban para protegerse antes de robar en las casas de las víctimas muertas y supuestamente no se enfermaban. El vinagre era conocido como un desinfectante en la antigua Grecia y las hierbas y especias son repelentes de insectos y antimicrobianos, por lo que hay algo de ciencia en ello. Otro producto cotidiano utilizado para curar la peste tanto por médicos como por pacientes era la humilde cebolla. Los vapores nocivos eran conocidos como miasma por los medievales y se pensaba que los vapores de la cebolla combatirían el miasma que ellos creían que estaba causando la peste. Luego, al frotar la cebolla cruda en los bubones negros llenos de pus, la cebolla también extraería las toxinas. Aunque en la mayoría de los casos estaban equivocados sobre el miasma, la versión neumónica de la enfermedad se propagaba realmente por la tos y los estornudos. A los medievales les gustaba seguir las enseñanzas del médico griego Galeno. Promovió la teoría de que el cuerpo humano estaba compuesto por 4 fluidos llamados humores, siendo bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Para mantenerse saludable, los humores necesitaban estar en un estado de equilibrio. Una forma de lograr este equilibrio era permitir que un exceso de humor se drenara del cuerpo. La sangría se utilizaba como cura para todo por los medievales para todo tipo de enfermedades diferentes. Esto se podía hacer ya sea utilizando un cuchillo conocido como flema o aplicando sanguijuelas. Con una flema, la sangre se drenaría directamente de la vena del paciente, generalmente en el brazo, hacia un tazón. Lamentablemente, extraer lo que se pensaba que era sangre mala no tenía efecto en una víctima de la peste y solo realmente debilitaba al paciente, y realísticamente probablemente ayudó a propagar la enfermedad porque el equipo no estaba esterilizado.
En cuanto a las sanguijuelas, se utilizaron tanto durante la Edad Media y durante los siguientes 400 años, que para el cambio del siglo XX se declararon extintas en las Islas Británicas. En 1863 se tuvieron que importar 7 millones de sanguijuelas a los hospitales solo en el área de Londres. Un cura extraña que tenía más que ver con el charlatanismo que con cualquier teoría médica era el método Vickery. El doctor que lo respaldó se llamaba Thomas Vickery. Involucraba arrancar las plumas del trasero de un pollo vivo y luego atar el ave al paciente con la grupa tocando los bubones. Suena absolutamente loco, ¿verdad? Bueno, lo es, pero quizás no tanto como esperarías cuando te das cuenta de que los medievales creían que los pollos respiraban por sus traseros. La idea era que el pollo succionaría toda la infección. En realidad, las bacterias del trasero del pollo solo habrían empeorado las cosas y si acaso acelerado la muerte. ¡Qué manera de irse! Los chinos son bien conocidos por usar serpientes en la medicina tradicional y durante la Edad Media los médicos creían que cortar una serpiente y colocar las partes sobre las pústulas de la peste extraería el veneno. Se pensaba que las serpientes eran malvadas y la idea era que lo similar atrae a lo similar. Algunos líderes religiosos incluso culpaban a las serpientes de la peste negra, ya que habían contaminado los ríos con su contagio. Uno de los remedios más desagradables en una larga lista de tratamientos para la peste era el excremento humano. Mezclado con otras sustancias para formar una pasta, luego se untaba en los bubones que habían sido cortados abiertos. Una receta sugería usar raíz de lirio molida y savia de árbol junto con las heces antes de aplicarlas a la herida abierta y atarla fuertemente con un paño. Supervivencia del más apto. Pero había una ventaja positiva, si se le puede llamar así, a la peste, en el sentido de que los supervivientes eran más fuertes y saludables de lo que habían sido nunca antes de que llegara la peste. Como lo expresa una antropóloga biológica llamada Sharon DeWitt, cita, «La muerte negra fue una asesina selectiva y después de que terminó, en realidad hubo una mejora en el nivel de vida». Puede sonar loco, pero después de que más de la mitad de la población de Europa murió, la vida para los supervivientes, tanto pobres como ricos, cambió completamente. La oferta y la demanda gobernaban ya que hubo una caída dramática en la cantidad de trabajadores disponibles. Menos trabajadores significaba que podían cobrar salarios más altos. Por otro lado, ahora había demasiada comida, demasiada mercancía disponible y una abundancia de viviendas vacías, por lo que el precio de los tres cayó. Para finales del siglo XV, los salarios se habían triplicado en comparación con los del siglo XIV justo antes de que la peste negra golpeara. A medida que los empleadores ofrecían ropa y comida extra para atraer trabajadores, las dietas mejoraron. La gente gastaba más y, según DeWitt, cita, podían comer más carne y pan de alta calidad, lo que a su vez habría mejorado la salud. Sin embargo, la evidencia más fuerte de que la salud mejoró después de la peste proviene de los propios cuerpos. En muestras de esqueletos tomadas de cementerios medievales antes y después de la epidemia, DeWitt encontró que de aquellos excavados después de la peste negra había un porcentaje más alto de adultos mayores. Lo que significa que si sobreviviste a una de las epidemias más devastadoras en la historia humana, probablemente vivirías hasta tu vejez. Habiendo vivido a través de un tiempo de horror y terror sin paralelo para los sobrevivientes, la vida al menos era menos cruel y corta de lo que había sido antes. La peste demostró ser la selección natural en acción. Sí, así de difíciles eran las cosas en la Edad Media. Se necesitó una epidemia de asesinatos en serie para producir una mejora en los estándares de vida. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete si disfrutaste este video, ya que lanzamos uno nuevo cada viernes. Y si hay algún tema que quieras que cubramos en futuros videos, por favor déjanos saber en la sección de comentarios. Así que, hasta el próximo viernes. Espero que todos tengan una semana absolutamente fantástica. Saludos a todos.